Estos muchachones. Se iba el dibujito, ¿no? Igual lo puedo hacer de otro color ahí. Sería 60 milímetros. Ahí está. $60, excelente. Muy bien. Bueno, creo que ya, ¿no? Muy bien. Y ahí tenemos una imagen ilustrativa, ¿no? De lo anterior, ¿ok? Tenemos aquí la imagen. Vean, suma de momentos, ¿a qué va a ser igual? O se va a tener lo siguiente, que el centro de gravedad en X barra será igual a la suma de que a la suma de pesos, que va a ser igual a ¿cuánto? A la sumatoria, en este caso, de la coordenada en X, de su centroide, multiplicado por el ¿quién? Multiplicado por el peso. Y lo mismo aplica para ¿qué? Para Y, ¿ok? De tal manera que ahora nosotros tendríamos lo siguiente, esta ecuación, hasta ahí estamos bien, que sería centroide, centro de gravedad, sería igual a ¿cuánto? A X barra por la suma de pesos, que va a ser igual a ¿cuánto? A la sumatoria de la coordenada de su centroide por el peso. Y lo mismo aplica para ¿quién? Para Y. Hasta ahí estamos bien. ¿Qué es eso de ahí? Ahora, continuamos por la parte de acá. Y aquí tenemos un ejemplo de igual manera, ¿sí? Donde que en X barra, de igual manera, dado por qué, dado por áreas, anteriormente era porque por pesos, ahora es dado por áreas, que es lo que vamos a estar manejando nosotros, sería UY igual a ¿cuánto? A X barra por la suma de que de áreas, que va a ser igual a ¿cuánto? A X por la coordenada de qué? Por la coordenada de X barra, ¿por quién? Por el área. En este caso, tenemos una figura que hemos descompuesto o que ellos han descompuesto en cuántas partes. En una, que es en la parte de acá, tenemos que se una, cara 1, cara 2 y cara ¿qué? Cara 3. De aquí, ¿qué es lo que se hace? Se calcula, en este caso, los centros de gravedad de cada uno de ellos, perdón, centroides de cada una de estas figuras, y posteriormente, ¿qué es lo que se realiza? Se realiza la suma de esas áreas y se multiplica por ¿cuánto? Por X barra, que sería el momento respecto al ¿qué? Respecto al área. Hasta ahí estamos bien. Y ya está. O en forma condensada tendríamos esta fórmula en la parte de acá. ¿Ok? Dice, si la placa es homogénea y de espesor uniforme, el centro de gravedad coincide con el centroide C de su área. La abscisa X barra mayúscula del centroide del área puede determinarse observando que el primer momento QY del área compuesta con respecto a Y puede expresarse como el producto de ¿qué? De X barra mayúscula con el área total. Y como la suma de los primeros, aquí les está diciendo, a ver, no me permite seleccionar, ahí está, momentos de las áreas, perdón, y como la suma de los primeros momentos de las áreas de los elementos con respecto al eje Y, la ordenada Y barra mayúscula del centroide se encuentra de forma similar, considerando el primer momento QX. En forma compuesta, ¿no? Así se tiene esto de acá, y por ende tenemos esta otra fórmula, ¿ok? Que donde que la suma respecto al momento de Y, ¿ok? Va a ser igual a ¿cuánto? A X barra mayúscula por la suma de áreas, igual a ¿cuánto? A la suma de X barra por el diferencial, por en este caso por el área, no es diferencial de área, simplemente es área nada más. ¿Ok? Tal cual lo tenemos en esta imagen, en la parte de ¿dónde? En la parte de acá, ¿ok? Tenemos los pesos, tenemos las X barra, esta figura se divide en ¿cuántas figuras? Pues en un área semicircular, en un área rectangular y en otro, en un área rectangular y se saca en este caso de un ¿qué? De un círculo en la parte de acá, ¿ok? Y eso se resta a lo que es, al que a la cara rectangular,
¿ok? En este caso, ¿va? Dice, bueno, anoten este dibujito, ¿ah? Este dibujito sí les va a servir. A1, que es, dice, A1 te representa el semicírculo, que sería menos. ¿Por qué menos? Porque está dentro de ¿dónde? De las X negativas, que es esto de acá, ¿sí? Ahora, y obviamente el área sería de igual manera positivo, porque en este caso, pues área no hay áreas negativas, ¿va? Ok, y después tenemos que, por ejemplo, si yo realizo el producto de X barra por A, pues te daría igual a ¿cuánto? A negativo. Ahora vamos a inspeccionar el área 2, rectángulo completo, que es todo esto de acá. Obviamente, si se dan cuenta, aquí sus coordenadas ya serían totalmente que positivo. Te dice X barra, pues sería positivo. El área sigue siendo positivo y multiplicado por ¿cuánto? Más por más te daría igual a ¿cuánto? A más, que es la multiplicación de X barra por su ¿qué? Por su propia área. Vean, recordar que les dije que no hay áreas negativas, pero entonces, ¿por qué aquí tengo un negativo? Tengo un negativo porque es el agujero circular y esto se le está restando al área de la cara plana del rectángulo. Por esas razones tiene ahí un signo negativo. No quiere decir que haya áreas negativas, simplemente están diciendo que es la resta de esa pequeña de ese pequeño agujero circular. Y de esa manera nosotros haríamos el que nuestros cálculos hasta esta mujer. Ahorita para ir calentando vamos a ir resolviendo unos problemas de este tipo. Muy bien, dice, de la siguiente figura calcule primer momento de área y localización del centroide. ¿Ok? Aquí voy a dibujar, por ejemplo, vamos a empezar algo simple, ¿no? Dibujar un rectángulo de esta manera. Ya está. ¿Sí? Vamos a ponerle que en la parte de aquí tengo una altura de 100 milímetros. Y en la parte de acá tengo, vamos a ponerle bueno, sería más largo. Entonces, ¿qué voy a poner? 120. Sí, 120 milímetros. ¿Ok? Y me piden calcular el primer momento de área y localizar dónde está su centroide. ¿Ok? Para ello, nosotros hemos visto ese tipo de fórmula que dice, primer momento de área es igual a ¿cuánto? Qx, bueno, en el eje X sería la suma de todas las coordenadas en X por el diferencial de área. En primer momento de área, respecto al Y, va a ser igual a ¿cuánto? A la suma de todas las X barra multiplicado por ¿quién? Multiplicado por el área. Aquí lo está diciendo, que es multiplicado por el área. Y para localizar el centroide, pues simplemente es, el centroide va a ser igual a ¿cuánto? A X barra multiplicado por la suma de ¿qué? Por la suma de áreas. O igual a ¿cuánto? A la suma de las X barra multiplicado también por el ¿qué? Por el área. De esa manera. Entonces, para hallar el centroide de este rectángulo, si se dan cuenta es un rectángulo sencillo,
Lo primero que se hace es, en este caso, dividir cada lado sobre ¿cuánto? Sobre 2. Hasta ahí estamos bien. Por ejemplo, si en la parte de acá tengo una altura de 100 milímetros, entonces en la mitad, que sería 100 sobre 2, sería igual a ¿cuánto? A 50, que sería aproximadamente por acá. ¿Sí? Aproximadamente la mitad. ¿Sí? Y de igual manera, sobre el eje ¿qué? Sobre el eje X, ¿no? Que es aproximadamente por aquí, ¿ok? Ahí está, ¿ok? Ahí hemos localizado, en este caso, su X barra y ¿qué más? Y barra. Hasta ahí estamos bien. En este punto tenemos, ¿cuál sería la coordenada? Si aquí mide 100 metros, en la parte de acá medirá la mitad, que serían 50 milímetros. Y en la parte de acá también medirá la mitad, que serían 60, que 60 milímetros. ¿Ok? Ya está. Entonces, ¿qué es lo que debo de calcular también? Bueno, aquí ya tengo la coordenada, que sería ¿cuánto? X barra igual a ¿cuánto? X barra sería 60 milímetros. En Y barra, obviamente son minúsculas todavía, es igual a ¿cuánto? A 50 milímetros. Ahora, calcular el área. Primero determinar coordenadas. Vamos a ponerle. Determinar, por ejemplo, X barra y Y barra. Ya lo hicimos, ahí están los dos. Ahora, determinar el área de la figura. ¿Cómo determinamos el área de la figura? ¿Cómo calculamos el área de un rectángulo? Lado por quién. Lado base por altura o lado mayor por lado menor, ¿no? Que es lo mismo. Entonces, para determinar el área, tendríamos que el área de esta figura va a ser igual a ¿cuánto? A únicamente, vamos a escribirle lado mayor, una L con una M mayúscula, multiplicado por lado menor, ¿sí? Lado mayor por lado menor, ya está. Entonces, de esta manera tenemos que el área va a ser igual a ¿cuánto tenemos del lado mayor? 120 milímetros. ¿Cuánto tenemos del lado menor? El lado menor son 100 milímetros. Entonces aquí voy a escribir 100 milímetros. Entonces tenemos que el área del rectángulo, en este caso va a ser igual, multiplicamos 120 por 100. ¿Cuánto les quedaría? 120.000, ¿no? ¿Cuánto les da? Sí, ¿no? 120.000, nada más se le agregan ahí. No, está 12.000, ¿va? A ver. Me están comiendo los Profe, ceros. no sé si soy solo yo, pero veo borroso. ¿Está borroso? Sí, no alcanzo. ¿Qué horas son? 9:20. Bueno, ahorita déjame por otra cámara. Igual la quito de ahí, pero está bien puesto. Bueno, ahorita voy a seguir así. Es que se alcanza a ver más o menos por ahí, ¿no? Bueno, aquí tenemos que ya determinamos el área, de que en este caso nada más es una sola figura. Vamos a comenzar con una sola figura y después le vamos a añadir las demás. ¿Ok? Y el problema me dice primer momento de área. ¿Cómo calculo el primer momento de área? Pues simplemente es la multiplicación, en este caso, ¿de cuánto? De la suma de las X por el área. ¿Hasta ahí estamos bien?
Entonces, en este caso, ¿cuántas X tenemos? Pues nada más tenemos una, no podríamos sumar más X. ¿Cuándo voy a tener más X? Cuando en mi problema tenga más figuras. A lo mejor en la parte de acá le añado un triángulo, entonces ahora ya tendría otra ¿qué? Otra figura extra, ¿va? Pero en este caso no es eso. ¿Hasta ahí estamos bien? Y ya está. Entonces, en la parte de aquí, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría de la siguiente manera, que con respecto a QX va a ser igual a ¿cuánto? A la suma de las X, pero como nada más tenemos una, pues entonces nada más escribimos 60, en este caso, milímetros multiplicado por el área, que son, en este caso, 12.000, ¿no? 12.000 milímetros cuadrados. Y el primer momento con respecto a X sería 60 milímetros multiplicado por 12.000. Y nos da un valor de 60 por 12.000. 720.000. Vamos a ponerle como 720.000. ¿Qué? Milímetros, milímetros por milímetros cuadrados, milímetros ¿qué? Cúbicos. Y lo mismo aplica para ¿quién? Para Y, que va a ser igual a ¿cuánto? A la suma de momentos en Y. ¿Cuáles son las sumas de momentos? ¿Cuáles son las sumas de Y? Como nada más tenemos una, pues nada más voy a escribir una, que sería 50 milímetros multiplicado por, en este caso, el área. ¿Cuánto vale el área? El área tiene un valor de 12.000. Entonces aquí voy a escribir 12.000 milímetros cuadrados. Entonces tenemos que QY sería igual a ¿cuánto? Escribimos 50 por 120, perdón, 12.000, serían 600.000. Entonces aquí voy a escribir 600 milímetros cúbicos, milímetros por milímetros cuadrados, milímetros cúbicos. Posteriormente a ello, ¿qué es lo que hay que calcular? Localización del centroide, ¿ok? Localización del centroide, pues únicamente va a ser igual a ¿cuánto? A X barra, o simplemente la suma de las X, y de igual manera multiplicado por el ¿quién? Por el área. En este caso nos resultaría lo mismo, ¿o no? Que sería multiplicar en este caso 60 milímetros, multiplicamos en la parte de aquí, a ver, sería calculadora, sería la suma de áreas, en este caso, ¿cuántas áreas tenemos? Nada más tenemos uno, sería, tenemos que el área está multiplicando, pasa dividiendo, entonces me quedaría las sumas, por ejemplo, sumas en X, la suma en X, ¿cuánto tenemos suma en X? Nada más tenemos una, que sería 60, ¿no? 60 multiplicado por el área. ¿Cuánto tenemos de área? Pues de área nada más tenemos una, que es, en este caso, 12.000. Entonces aquí voy a escribir 12.000. Entre, por ejemplo, la suma de áreas. Pues como nada más tenemos una sola área, entonces, pues sería la misma, serían 12.000. Y efectivamente, ahí está, 12.000, y efectivamente nos daría lo mismo que tenemos en donde, en la parte de acá, de 60 y de ¿qué más? De 50, ¿ok? Porque, vean, lo voy a resolver por acá. Ahorita nada más termino esto y voy por otra cámara, ¿ok? Esto de acá es otro dibujo, otro problema aparte, ¿va?
escribimos en la parte de aquí. Tenemos que ahora localización del centroide. Si esta parte de aquí, bueno, esta parte de aquí está multiplicando, ¿cómo pasa? Dividiendo. Me quedaría que ahora X barra va a ser igual a ¿cuánto? A la suma de momento, bueno, la suma en X barra minúscula multiplicado por el área. ¿Entre en cuánto? Entre la suma de qué? Entre la suma de áreas. En este caso, ahí está. De tal manera que ahora X barra va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto vale la suma de las X barra? Como nada más tengo uno, pues sería 60. O sea que voy a escribir 60. Multiplicado por el área. ¿Cuánto tenemos de área? 12.000. Entonces aquí voy a escribir 12.000 milímetros cuadrados. Entre, por ejemplo, la suma de áreas. Como nada más tengo una área, pues voy a escribir 12.000 nada más. Estos se van a eliminar y tendría que X barra sería únicamente 60. Ya ven, les dije que sería lo mismo. ¿Sí? Lo mismo sería para quién? Para Y. Déjenme ir por otra cámara. Bueno, entonces ya quedó resuelto, ¿no? Muy bien. ¿Ya terminaron de anotar o todos no terminaron de anotar? De lo que alcanzaron a anotar o a leer por ahí. Ya. ¿Ya? Muy bien. Entonces vayan escribiendo el siguiente problema. ¿Listos? Bueno, lista. Muy bien, nos vámonos a unos raíces, chavos, ya de una vez. Vamos a ver. Ya todos tienen el dibujo, me imagino que ya, ¿no? Vamos a ver. Ustedes me dicen, muchachos. Ok. Vamos a mover esto por acá. Tampoco es. A ver. Ahí está. Muy bien. Nos pide, esto de acá. Nos piden calcular, inciso A, el primer momento de que ahí está. Dice, determine, déjame ver el problema, ahí está. Para el área plana mostrada de la figura, que es esto de acá, dice, determine los primeros momentos con respecto a los ejes X y Y lo que es la ubicación del subcentroide. Entonces me pide calcular los primeros momentos de toda esta figura. ¿Cuáles son los primeros momentos respecto a X y Y? Q, ¿qué? QX, ¿y qué más? Y lo que es QY. Hasta ahí estamos bien. Posteriormente a ello, ¿qué me dice? La ubicación de su centroide. En este caso, su centroide lo están denotando por coordenadas X barra mayúscula y Y barra mayúscula. Hasta ahí estamos bien. Entonces, aquí vamos a escribirlo como X barra, coma, Y que Y barra, en este caso, mayúscula. ¿Que dónde van a estar ellos? Van a estar en algún punto de todo este plano. Estamos viendo. Esto de acá. ¿Ok?
¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a empezar a realizar una pequeña tabla, ¿no? En la parte anterior, primero, ¿qué fue lo que hicimos? Ubicar los centros de cada una de las figuras, ¿o no? Posteriormente determinamos el área de cada figura. En este caso, es recomendable seccionar esto en ¿qué? Por figuras. ¿Qué figuras logro identificar en la parte de aquí? En esto de acá tengo un pequeño ¿qué? Un pequeño triángulo. Hasta ahí estamos bien. En la parte de aquí tengo un ¿qué? Tengo un círculo, ¿sí? En la parte de acá tengo un ¿qué? Un rectángulo. ¿Lo vieron? ¿Y qué es lo que tengo en la parte de acá? Un ¿qué? Un semicírculo. Hasta ahí estamos bien. Tengo un semicírculo. Bueno, podemos decirlo de esa manera. Tengo un círculo completo. Le quito la mitad del círculo completo. Y también le quito un ¿qué? Un semicírculo. Hasta ahí estamos bien. Entonces, ¿qué figuras tenemos en la parte de ahí? Pues primero, vamos a anotarlo por el más obvio, que es el rectángulo, ¿no? Así que vamos a escribir rectángulo. Rectángulo. Posteriormente a ello, ¿qué es lo que tenemos? Un triángulo. Después, ¿qué es lo que tenemos? Un semicírculo. O bien, podemos escribir círculo. Y por último, un círculo. Ya está. ¿Ok? Tenemos un semicírculo y lo que es un círculo. El semicírculo, ¿en qué me va a ayudar? Me va a ayudar en lo siguiente, en este caso, a restarle al área de lo que es el rectángulo que tenemos en la parte de aquí. Entonces, ya en vistas separadas, ¿cómo lo tenemos? Tenemos, por ejemplo, el rectángulo, ¿sí? Rectángulo en esta parte de acá, ¿sí? Tenemos también el triángulo, pero vean, el rectángulo, ¿qué medidas tiene? Tiene una altura de 80 milímetros y tiene una longitud de ¿cuánto? De 120 milímetros. Entonces, desde este punto hasta este punto tiene, en este caso, 80. ¿Sí? Vamos a ponerlo acá como 80 milímetros. Y desde este punto hasta este punto, ¿tiene cuánto? 120 milímetros. ¿Lo vieron? Ya está. Entonces, su centro para esta figura, ¿dónde estaría? Estaría justo aquí, a la mitad de de cada uno. Por lo cual, en la parte de aquí tendríamos un, ¿de qué? De 40 milímetros y lo que es sobre la longitud sería igual a ¿cuánto? 60, ¿qué? 60 milímetros o no. ¿Lo vieron? Es sencillo. Muy bien. Vamos a irlo anotando en una especie de tabla en la parte de acá. ¿Sí? Primero que diga, por ejemplo, áreas, ¿no? Recuerden que el área en este caso va a estar en milímetros, ¿qué? Milímetros cuadrados, ¿o no? ¿Sí? Así están viendo bien ahí, ¿o no? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Área en milímetros cuadrados. Posteriormente a ello, por ejemplo, nos anotamos lo que son las X barra y posteriormente las Y barra. Y vean esto. La fórmula te dice que para calcular los primeros momentos de área, tú tienes en la parte de aquí que realizar la suma o es igual a la suma de todas las componentes X multiplicado por el quién, por el área. ¿Hasta ahí estamos bien o no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la parte de acá yo puedo añadir otra columna
Y a esta columna, ¿cómo lo puedo nombrar? Pues yo la puedo nombrar como X barra multiplicado por el área y otra columna a la cual yo le puedo bautizar el nombre de quién, de Y barra multiplicado por el quién, por el área, pero que está diciendo que es la suma, entonces aquí voy a escribir Y barra multiplicado por el quién, por el área. Y de esta manera ahí ya tenemos una pequeña ¿qué? Una pequeña tabla, así de fácil, así de simple. Entonces comenzamos con el rectángulo. Para calcular el área del rectángulo simplemente multiplicamos. ¿Qué es lo que multiplicamos? 80 por 100, ¿qué? Bueno, aquí no son cuadrados. 80 por 120, ¿no? Sería 80 milímetros multiplicados por 120 milímetros. Tendremos que área va a ser igual. Multiplicamos 80 por 120. 9.600. 80. ¿Cuánto? 9.600, ¿va? 9.600 milímetros, ¿qué? 9.600 milímetros cuadrados. Entonces aquí ya tengo el área del rectángulo, que son 9.600. 9.600 milímetros cuadrados. ¿Cuándo tendríamos en X barra? En X barra, recordar, hacia allá el eje de las X, hacia arriba el eje de las ¿qué? El eje de las Y. Y como está en el primer cuadrante, pues todo sería ¿qué? Positivo. Recuerden la tabla que por ahí les pedí que dibujara anteriormente. Entonces, en la parte de aquí de X barra, vamos a ponerle que está ¿a cuánto? A 60 milímetros. Y en Y barra, que es hacia arriba, también está que es positivo, ¿no? Que serían 40 milímetros. Entonces aquí voy a anotar 40 milímetros. Ahora, aquí ya podemos realizar la multiplicación de X barra por ¿quién? Por el área. ¿Cuánto tenemos de X barra? De X barra tenemos que son 40 milímetros multiplicado por el área, que son 9.600, y nos da un valor de 384.000. Aquí lo voy a anotar. ¿Que no es por 384. 60? ¿Mande? Que no es X Ah, barra sí, por cierto. 60, ¿no? Bueno, lo voy a anotar acá. Ahí está. Multipliqué la Y, ¿no? Por 40, por 9.600. A ver, serían 60. 576.000. 576.000. Ahí está. ¿Ok? Cuadrados. Ah, no, vean. Milímetros cuadrados por milímetros, aquí ya te quedarían milímetros ¿qué? Milímetros cúbicos. ¿Ok? Ya estamos entrando en términos del momento. ¿Ok? Y ahora vamos respecto al triángulo, que es este de acá. Ahí está. Más o menos una línea derecha. Vamos analizando el triángulo. ¿Dónde está el triángulo? Está en la parte de acá. Lo voy a poner aproximadamente por acá. ¿Sí? De esa manera. Ahí está el triángulo. ¿Lo vieron? Te dice que tiene una altura sobre el eje de la Y de 60 milímetros. 60 milímetros en la parte de acá. Ahora, sobre el eje de las X te dice que tiene una longitud de 120 milímetros. Es desde aquí hasta ¿dónde? Hasta acá. Serían 120 milímetros. Ustedes anotaron una fórmula que les permitiría o que les permite calcular, en este caso, el centroide de un ¿qué? De un triángulo, ¿no? En este caso, ¿cuál sería su fórmula de un triángulo rectángulo? H sobre 3 serían 30. H sobre 3, ¿sí? 60.
¿Cuánto les da, chavos? Vean. Lo voy a poner en la parte de acá. Ese es ahí, ¿no? Era y barra es igual a h sobre 3 y lo que es x barra es igual a b sobre 3, ¿o no? ¿Si era eso, su fórmula? ¿La que ustedes tuvieron ahí, las que ustedes anotaron? A ver. A ver, déjenme verificar. Bueno, H3 y el otro es B sobre 3, ¿no? Bueno, H sobre 3. ¿Cuánto tenemos de altura? En este caso de altura tenemos 60. Hasta ahí estamos bien. Entonces sería 60 dividido sobre ¿cuánto? Sobre 3. ¿Cuánto les daría? Calculamos en la parte de acá. Centra entre 20, ¿no? 20. En este caso serían milímetros. Entonces aquí ya tenemos lo que es y barra. Y a lo mismo vamos a hacer con x, ¿qué? X barra, que va a ser igual a ¿cuánto? A b sobre 3. ¿Cuánto vale b? 120. Serían 120 milímetros. ¿Sobre cuánto? Sobre 3. Esto le estaría igual 40, ¿no? 40 milímetros, ya está. Entonces el centroide para esto se encuentra a 20 milímetros, aproximadamente por acá, sobre el eje de la y a 40 milímetros, que es aproximadamente, si dividimos en tres partes, aproximadamente por acá, ¿ok? Aproximadamente por aquí estaría la coordenada x, y barra y lo que es x barra. Ahora, acá hay que representarlo. Bueno, hay que calcular su área. En este caso son 120 multiplicado por ¿cuánto? Base por altura entre ¿cuánto? ¿Sobre 2 o no? ¿Se acuerdan de esa fórmula o no se acuerdan? Área base por altura sobre 2. Entonces, área sería igual a ¿cuánto? ¿Cuánto tenemos de base? 120 por 60 entre 2. Son 120 por 60 entre 2. 3.000, ¿qué? 3.600, ¿no? Sí. 3.600 milímetros cuadrados. Entonces, aquí tendríamos un área de 3.600 milímetros cuadrados. La coordenada en X, ¿cuánto nos dio? 40 milímetros. Entonces, aquí voy a anotar 40 milímetros. Después, la coordenada en Y, ¿cuánto nos dio? 20 milímetros. Pero vean, ¿hacia dónde está? Hacia el eje de las Y que negativas. Entonces, aquí voy a escribir menos ¿cuánto? Menos 20. Entonces, aquí voy a escribir menos 20. ¿Sí? Por eso el signo ahí, menos 20. A ver, ¿se ve bien o no se ve bien? Ok, sí, sí. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues x barra por área, escribimos que sería x barra son 40 por su área, que en este caso son 3.600, 3.600, nos da 144.000. O sea, aquí voy a escribir 144.000. Ahora, milímetros cuadrados por milímetros cúbicos, ¿no? Después tenemos que es y barra por área. ¿Cuánto tenemos de y barra?
Y barra es menos 20. Entonces aquí voy a escribir menos 20 multiplicado por ¿cuánto? Por el área. ¿Cuánto tenemos de área? 3600. Aquí voy a escribir 3600. Y nos da igual a ¿cuánto? Menos 72, ¿qué? 72.000. Entonces aquí voy a escribir menos 72.000 milímetros cúbicos. ¿Lo vieron? ¿Fácil o difícil? ¿Está bien fácil o no? Ahora vamos con el semicírculo. ¿Por qué estamos realizando todo esto? Nuevamente, para calcular el primer momento de área, te dice que QX va a ser igual a ¿cuánto? Pues simplemente la sumatoria de todas las X multiplicado por el área. Entonces, si yo identifico todas las X y todas las y ya los tengo multiplicados, X barra por área, X barra, Y barra por área, y al último realizo la suma, pues automáticamente ya tendría QX y QY. ¿Ok? Ahora, si ya tengo QX y QY y lo que es X, A y YA, automáticamente puedo calcular eso de dónde, eso de acá. Por esa razón, ¿sí? Calculo la suma de áreas, aquí está, suma de áreas, que es igual a la suma de las X barra por el área, que es todo esto de acá, y ya está, es así de fácil. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos con el de semicírculo. Para ello voy a borrar esto de aquí, ¿sí? Voy a borrar esto de acá. Muy bien. Voy a borrar esto. Ahora vamos a hacerlo con el semicírculo. El semicírculo te dice que tiene un radio de ¿cuánto? De 40 milímetros. Lo voy a dibujar de este lado. Ahí está. Te dice que tiene un radio de aquí hacia acá de 40 milímetros. Su centroide sobre el eje Y te dice que va a ser igual a ¿cuánto? Y barra es igual a ¿cuánto? Ahí en su formulario que anotaron. ¿A cuánto era igual? En Y barra. Su área te dice que, bueno, es Y barra. ¿Lo tienen ahí o no lo tienen ahí? En Y barra, nada más sería 4 por B entre 3 por pi. ¿Ok? 4 por B entre 3 por pi. Entonces aquí voy a escribir Y barra sería 4B sobre 3, ¿qué? 3 por pi. 3 por pi, ¿va? Sí, 3 por pi. En este caso, B te va a representar el radio, ¿sí? Te va a representar el radio o simplemente la altura, ¿no? Del centro hacia la circunferencia, ¿ok? Y esto va a ser igual a ¿cuánto? Pues va a ser igual a lo siguiente. Multiplicamos 4 por 40 milímetros y lo dividimos entre 3 por pi. Entonces Y barra va a ser igual, 4 por 40 serían 160 entre 3. $16.97. Aquí tenemos que sería 16.97. 16.97 milímetros. Y en X barra, ¿dónde se encontraría? Pues en X barra, ¿dónde está el centro esto de acá? O recordad que esto se va a desplazar perfectamente sobre el eje de las Y, o sea, hacia abajo. Y entonces, en X estaría igual a ¿cuánto? 60. X barra sería 60
¿qué? 60 milímetros o no. Es donde está localizado. Si viene hacia acá, veremos, y aquí estaría, en este caso, sus ¿qué? Su punto, y barra, x barra, ¿ok? O x barra, coma, y barra. Entonces aquí ya tenemos lo que es y barra, ¿no? ¿Cuánto vale y barra? Será 16.97 milímetros y x barra 60 milímetros. Yo voy a escribir 60. Ahí está. ¿Cómo calculamos su área? Su área únicamente es pi por A por quién. Pi por A por B. O es pi por AB sobre ¿cuánto? Sobre 2. ¿Hasta ahí estamos bien? Ah, no, esa es de otra fórmula. A ver. No puede ser. Sería es pi por radio al cuadrado sobre 2. Sería. El área es igual a pi por radio al cuadrado, que sería de un círculo completo. Lo dividimos entre 2 para calcular nada más la mitad de un círculo. Entonces tendríamos que esto va a ser igual a ¿cuánto? A pi por radio, en este caso su radio sería de igual a ¿cuánto? A 40, ¿verdad? 40 dividido entre 2, nuestro cuadrado sobre 2. Y nos da un valor de shift pi por radio 40 al cuadrado sobre 2, que es 2513.27. 2513.27 milímetros cuadrados.